Ya, los saludo nuevamente entonces. Buenas tardes a todos y a todas. Espero que estén súper bien, que hayan descansado un poquitito este fin de semana y me imagino que ansiando igual que yo la semana de pausa que viene la próxima semana. Creo que fue una buena noticia para todos nosotros. Eh, Esto cansa para ambos lados, a los profes y a nosotros. O sea, a ustedes y a los profes también nos cansa. ¿Sí? Eh, A ver, el motivo por el que no estuve, no sé si se dieron cuenta, pero en el trabajo dirigido del jueves pasado yo no estuve, era precisamente porque estábamos terminando de armar esa propuesta que se publicó el viernes con respecto al funcionamiento del resto del semestre. ¿Sí? Eh, Quisiera tomarme unos minutitos, no más de 5, ojalá, para escucharlos a ustedes un ratito y saber qué opinan más o menos de las cosas que se avisaron el viernes. Micrófono abierto, chat abierto, como ustedes lo estimen pertinente. ¿Les viene bien esta semana? ¿Les da lo mismo? ¿Resuelve algo? ¿No resuelve algo? No sé, pues. Me gustaría escucharlos un poco, para no perder de foco, en el fondo, el por qué uno toma estas decisiones que tienen que ver con ustedes. ¿Sí? Así que si me pudieran conversar un poquito, esa es un poco la idea. Claro, para ponernos al día, ¿cierto? Porque como que a todos nos pilló la máquina, así que sí. Claro, por eso son dos, po. O sea, estoy respondiendo un poquito a Joel. Evidentemente una semana no era suficiente, por eso pusimos dos y en el fondo si se fijan tenemos como estos intervalos de 5 semanas de clase, una pausa, otras 5, otra pausa y así. Vamos mirando en el camino, pues la idea de esto es que siempre las cosas que uno les publica tiene que ver un poco con que vamos haciendo como una especie de evaluación en tiempo real de las cosas que están ocurriendo en la U a nivel nacional. Ustedes tienen, los que han visto las noticias, yo en lo personal he tratado de desconectarme, pero igual uno termina escuchando lo de las cifras diarias y como que todos los días son 1000 contagiados más, ayer fueron 1600, una cosa así. Entonces es importante mantenerse sano tanto a nivel, digamos, físico, pensando en el bicho este, que todavía no sabemos bien cómo funciona, y en términos personales, o en términos psicológicos y, digamos, familiares, personales. ¿Sí? Así que yo creo que para partir esta semanita nos va a hacer bien a todos. A mí en particular me viene perilla porque, a ver, bueno, no sé, Pablo, ¿cómo se habían sentido mucho? Tenía más, a ver. Varias personas en la encuesta que la parte donde cómo se habían sentido muchos tenían más de 5. No te entendí eso, Pablo. No, no sé si lo podéis desarrollar un poquito más o prender el micrófono si es que tuvieras para que conversemos un poquito. No te caché bien a qué te refieres con eso. Oh, no se te escucha. Ah, más de cinco respuestas, lo que, o sea, más de 5 opciones, lo que decía Joel. Sí, es una cosa así. ¿Aló? ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha en peque. Hola, Ya. hola. Lo que pasa es que muchas personas y amigos míos cuando hicieron la encuesta, pasó de Ujú, que había una parte cómo se habían sentido, se habían sentido solo, que no tenían ganas de nada, cosas así. Lo pusieron, no ujú. sé si a forma de meme o cosas así, pero que muchos marcaron eh, más de 5 opciones. De hecho, hay algunos que las tenían todas. Chuta. Ya, claro, mira, sí, ese análisis todavía no lo hemos terminado de hacer porque estamos mirando bien al detalle, porque además si se fijan, al final de la encuesta había una cuestión que tenía que ver como con poner comentarios personales y qué sé yo, y algunos hablan de alguna asignatura en particular. Por suerte no tengo idea quién fue, si fue de esta sección o de la otra, pero alguien puso como comentario así positivo y de muy buena llegada a todos los trabajos dirigidos, que las evaluaciones son en grupo y que tienen todo el día para entregarle y todo eso. Al menos a uno de ustedes, al menos a uno de los 70 y algo participantes del curso les gusta. Así que qué bueno. Vamos a ver, ahí tengo algunas novedades respecto a las evaluaciones también del curso para que las conversemos un ratito más. Sí, pues, yo cuando se diseñó esta encuesta, yo leí esa pregunta y un poco lo que apunta Joel. Joel dice, habían opciones que eran malas. La verdad es que como que todas eran malas y medio desesperanzadoras, pero tiene que ver un poco con el diseño del instrumento, para hacer análisis después. Eh, pero bueno, estamos mirando ese reporte como por escuela y qué sé yo,
Vamos a ver qué es lo que sale de ahí, porque en el fondo esto nos sirve como insumo para tomar decisiones, ¿ya? Y de ahí una de las cosas es que, como varios de ustedes seguramente han mirado para el lado y han cachado que en otras universidades están haciendo estas semanas de pausa, es que nos parecía más que razonable. De hecho, yo diría que de los primeros que propuso eso fue el rector, así que por ese lado estábamos como todos en la misma sintonía, así que anda bien la cosa, ¿ya? Eso, pues, mira, qué bueno que a varios de ustedes les viene bien la semana de pausa y después la del 29 de junio. Eh, ya aprovechar de grabar videos como loco esas semanas porque después no sé cómo se me viene el resto del semestre, pero, pero por ahí vamos, ¿ya? En cuanto a las cosas del curso, yo les quería mostrar, denme un segundo. No sé si algunos de ustedes vieron que me puse a cargar cosas en el calendario de la asignatura, ¿ya? Así que les voy a compartir la pantalla para que vean esto de aquí. Ven en estos momentos mi pantalla de UCampus, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, profe. Perfecto, gracias. Entonces yo lo que acabo de hacer es que cargué en el calendario las nuevas fechas, ¿sí? Porque no había ninguna justo en la semana que hay de pausa, pero lógicamente para que estas semanas sean efectivamente una pausa y no sean solo como una semana para ponerse al día, es que las fechas se cambiaron un poco, ¿ya? Se fueron como trasladando en el tiempo, ajustándose a esa semana. Por ejemplo, considerando el TD que tenemos este 14, que es el TD 4, que corresponde al segundo taller de trabajo dirigido evaluado, después el sexto, sin esta semana de clase, lo teníamos una semana antes, no lo teníamos el 4 de junio, sino que lo teníamos el 28 de mayo. Pero, lógicamente, para que esto valga la pena de... A ver, déjenme aquí. Ahí. Para que valga la pena la semana, digamos, y para que valga es que todo esto se corrió una semana. Y desde el 29 de junio en adelante, o sea, estos últimos tres, están pateados 2 semanas desde su fecha original. ¿Ya? Y lo otro es que esto de aquí del 6 de agosto había quedado en la última semana de clase y hace poco nos llegó un mail de la jefa de esta escuela, ustedes saben, de Muriel, y nos sugirió que hiciéramos esto. ¿Sí? Entonces, una de las novedades que les tengo es que al final no van a ser 7 trabajos dirigidos los evaluados, sino que muy probablemente van a ser solo 6, ¿ya? Salvo que ustedes quisieran que hiciéramos uno séptimo. Lo que pasa es que el séptimo trabajo dirigido estaba quedando en la última semana de clase y la escuela de momento está tomando la opción de dejar la última semana de clases sin pruebas, ¿ya? Profe. Y yo creo que eso es valioso para ustedes, digamos, en términos de preparar los exámenes. Cuéntame, Alan. De todas formas, se eliminaría uno nomás, ¿o no? Lo acabamos de conversar con el de ahí y si son 6, igual vamos a eliminar 2. Así que de los 6 nos quedaríamos con los mejores 4. Ya. ¿Sí? No sé qué les parece eso, porque en el fondo esto es como un equilibrio que tienen que hacer ustedes, pues, porque tienen una prueba menos, entonces es una opción menos de que les vaya bien, pero como en el fondo igual de los 6 estamos guardando los mejores 4, a lo mejor les conviene que sea así, así este curso pesa un poco menos con respecto a los demás, se dedican más a ecuaciones, que todos sabemos que es lo que les está costando más. Así que no sé, ¿les parece bien así por ahora? Por último, en el camino, si por ahí por el 9 de julio, 23 de julio nos damos cuenta que los trabajos dirigidos van así mal, podríamos ver si lanzamos uno recuperativo o algo por el estilo, pero de momento me parece que hacer 6 y guardar los mejores 4 anda bien. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? Ya, pues. Dejémoslo así entonces por mientras. Yo acabo de yo dejé en el calendario entonces las 5 fechas restantes. Acuérdense que la primera ya pasó. Y entiendo que con ponerla en el calendario, déjenme mirar una cosa. Si ustedes van aquí a su perfil y pinchan aquí su calendario, les debiera aparecer un resumen de todas las evaluaciones que tienen. Aquí, acuérdense que yo soy profe de precálculo también, entonces ahí les tengo, están los test en línea que tienen ellos, ¿ya? Entonces así ustedes pueden tener una panorámica, a lo mejor ordenarla por meses o qué sé yo, y esto les da una idea de qué tan pesada se les viene la cancha para el futuro, ¿ya?
una de las cosas que salieron en la encuesta es que pocos de ustedes ocupan el calendario y yo lo encuentro una herramienta re buena para ordenarse y ver más o menos cómo cómo se vienen las cosas. ¿Ya? Así que si a alguien le sirve ocuparlo, yo creo que es una buena herramienta y así pueden ir comparando con el resto de sus asignaturas cómo viene la carga. ¿Ya? Sí, pues Joel, cuando uno pincha su nombre acá, aparecen varias cosas aquí, pues está el calendario, donde tú puedes ver toda la panorámica. Hay gente que me ha preguntado cómo recuperar material de cursos pasados. Si uno pincha aquí en cursos, aparece como su historial de asignaturas para atrás y qué sé yo. En fin, esto no es un curso de introducción a campus, pero es una herramienta que vale la pena que la tengan en mente por si quieren organizarse un poquito mejor. ¿Ya? Sí, Alfonso, efectivamente hay profes que ni siquiera activan el calendario del curso, lo tenemos en claro, y a raíz de los resultados de la encuesta es que yo le voy a mandar un recordatorio a los profes de que esa herramienta existe, ¿ya? Porque además estamos tratando de evaluar, de desarrollar alguna herramienta que nos permita medir, de alguna forma, el tema de la carga académica, ¿ya? Porque lejos fue el tema más reiterativo en los comentarios, pues, la sobrecarga que en el fondo ya todos somos conscientes de la sobrecarga que va en todas direcciones. Entonces, para que la encuesta no sea solo una encuesta y que nos sirva para hacer cosas, hay que tomar decisiones como estas para tratar de medir carga. Y una buena forma de medir carga es que todos los profes pusieran sus actividades en el calendario, porque así uno podría mirar los perfiles por carrera y cachar si es que alguna carrera tiene alguna semana en particular reventada de pruebas, por ejemplo. ¿Sí? Eso es un dato que no podemos poner, o sea, que no podemos leer hasta que el profe lo ponga. ¿Sí? Pero eso. Em, Ya, pues yo además entiendo que cuando uno pone pruebas en el calendario, cuando se empiezan a acercar, Ucampus les recuerda, parece que 3 días antes, yo ahí no estoy seguro, pero ahí ustedes díganme si de aquí al jueves Ucampus les avisa que tienen taller con nosotros. ¿Ya? Ok, volvamos entonces a lo que es la asignatura. Recibí más mensajes que de costumbre, lo que me tiene contento. Eh, que tengo la sensación de que están estudiando, de que ya de a poco están encontrando el punto en el que se empiezan a ordenar un poquito más para poder ver los videos y qué sé yo. Este fin de semana en particular me llegaron algunos correos que tenían que ver como con dudas de continuidad de las derivadas, de derivadas direccionales y qué sé yo. Así que en ese espíritu es que traje los problemas propuestos de los videos de David, ¿sí? Porque el propuesto que tenía yo se los puedo subir resuelto aparte, porque es notoriamente más fácil que estos otros tres. Entonces prefiero que le dediquemos tiempo a estos tres en particular y que ahí vamos conversando cómo avanza la cosa. ¿Les parece bien? ¿Alguien tiene alguna observación que quisiera hacer, así como que haga algún énfasis especial el día de hoy? Lo he hecho para adelante y ustedes me van diciendo. Aprovecho para pedir disculpas si me demoré o si a alguien le debo algún correo el fin de semana. Una cosa muy doméstica, el fin de semana me cambié de casa. Por eso, si se fijan, el fondo ya no es el mismo que tenía hasta las clases anteriores. Ya, perfectamente. Joel, Camila, agradezco esta cuestión, esto de la aproximación lineal. Sí, porque la verdad es que eso tiene que ver con cómo uno prueba que algo es diferenciable. Y si se dan cuenta, cuando uno trabaja con esa definición, es una definición muy dura. Es muy difícil trabajar con ese límite, con un límite que en general es peludo, ¿ya? Y eso que solo hubo ejemplos de dos variables. ¿No se imaginan cuando es con 3 o con 4? Ese error, ese cálculo como del error de la aproximación lineal es una cosa espantosa. Entonces, por eso en los videos 9 y 10, 9.1, 9.2 y en el 10, se elaboraron estrategias que son alternativas a ese. Entonces, nosotros rara vez, y con rara vez les digo casi nunca, uno nunca trabaja con la noción de diferenciabilidad con ese límite horrible, sino que lo que uno hace es tratar de ocupar algunas de las caracterizaciones que vamos a ocupar hoy día. ¿Ya? Así como un repasito, antes de empezar con este problema, de hecho voy a tomar una paginita aquí aparte, ¿ya? Entonces, repaso. ¿Ya?
Entonces voy a escribir así a mano alzada nomás, ¿ya? Porque esto que me preguntan de la... Ah, y aprovecho de responderle a Vicente y a Tomás, me parece que es el otro que preguntó por el chat. Vicente, esto del plano tangente y qué sé yo, podríamos conversarlo un poquito más, pero la verdad es que el plano tangente es un resultado que es como bonito en términos geométricos, pero así como que bruto que útil, no es, ¿ya? Por eso tiene como un puro ejercicio, cortito, al callo, ¿cachai? Y de hecho es de gradiente, ni siquiera es de planos tangentes, ¿ya? Y lo que pregunta Tomás es que si vamos a trabajar ejercicios tipo TD, con certeza, ¿sí? Si entienden bien los ejercicios que vamos a hacer hoy día, están listos para lo de el tema este del plano tangente, o sea, perdón, del trabajo dirigido, ¿ya? Coordenadas polares para no diferenciabilidad, lo que pasa es que, Camila, más que ser coordenadas polares específicas para no diferenciabilidad, las coordenadas polares son una buena herramienta para cachar cuando un límite no existe, ¿ya? Entonces, si tú ocupas coordenadas polares, pues acuérdate que al final, bueno, voy a anotar estas cosas acá, ¿ya? Entonces, muy en corto, puede que no esté ocupando las mismas palabras que ocupa David en el video, pero decimos que f es una función que va de Rn a R, digamos, es diferenciable, ¿cierto? Si cumple que, y que hay una cosa horrible, ¿cierto? Entonces le vamos a poner el límite cuando h tiende a 0 de la norma de esto es f, es diferenciable, se me olvidó poner aquí, en x0, o sea, en x0. ¿Sí? Piensen en todo momento que estos son vectores de Rn, entonces cuando digo x0, cuando digo h, ese tipo de cosas, siempre es un vector en Rn, ¿ya? Entonces esto es f de x0 más h, menos f de x0, menos el jacobiano en x0 multiplicado con el vector h, todo eso dividido por la norma de h, yo quiero que este límite exista y que valga 0. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que más allá de que uno ocupe polares, caminos, lo que sea, a mí lo que me interesa es que este límite exista y que además de existir, valga exactamente 0. ¿Ya? Por ejemplo, si este límite existe pero vale 3, entonces la función no es diferenciable. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que queremos evitar aquí? Es que calcular, ya, esta expresión de partida lleva harta pega, porque dependiendo de cómo es la función, calcular f evaluado en x0 más h ya es un cacho, así que esto es difícil. Normalmente esto sale un poquitito más sencillo, y aquí hay harta pega detrás, porque esto se ve bien inocente, pero para poder calcular este término de acá, al menos tengo que saber cuánto valen las derivadas parciales en ese punto y ponerlas en la estructura del jacobiano, ¿ya? Y después multiplicarlo con el vector h. Entonces, esta expresión en sí misma ya es bien difícil de trabajar y más encima viene con un límite dividido todo esto con la norma de h, que dependiendo del espacio que yo esté trabajando, ¿cierto? Está h1 cuadrado, más h2 cuadrado, más hasta hn cuadrado, pensando siempre que este h es un vector. h1, h2, hasta hn. Normalmente nosotros hemos trabajado con funciones de dos variables, pero en general uno puede trabajar con n aquí, ¿ya? Entonces este límite en general es muy difícil de calcular, salvo que sea una función muy inocente, pero de hecho, si la memoria no me falla, el profe David lo que hace en el primer video es como que calcula la derivada por definición de esta función, o de una muy similar a esta, ¿sí? Y esta ya fue un cacho, calcular esto, ¿sí? Entonces lo que uno hace, en la medida que va estudiando más y qué sé yo, se da cuenta que esto en general no es que esté malo, pero esta estrategia es larga y es difícil, ¿cierto? Entonces uno siempre buscamos alternativas, ¿verdad? Para probar que algo es diferenciable sin pasar por esto, ¿sí?
Y esto es una cosa que es súper natural, digamos, en términos de la matemática. Por ejemplo, cuando uno calcula, cuando uno les enseña límites, cuando uno empieza a estudiar límites en general, recordarán ustedes que cuando uno define límites en el curso de cálculo diferencial, uno lo define con el epsilon delta o con el epsilon n cero. Pero rápidamente uno dice, ¿sabéis que epsilon delta, epsilon n cero es difícil de demostrar? Normalmente esos ejercicios son largos y un montón de cosas, entonces uno empieza a desarrollar otras herramientas para poder calcular límites de ese estilo sin recurrir a la definición estricta, ¿ya? Entonces aquí pasa exactamente lo mismo, como la noción de diferenciabilidad es esta cosa horrenda que tenemos acá, lo que uno hace es ocupar alguna otra estrategia y por eso es que nacen los otros tipos de formas de probar que algo es derivable y que tiene que ver con tres herramientas distintas que vamos a ocupar el día de hoy. En este primer propuesto, por ejemplo, un segundito, no sé si hay alguna cosa por acá. Así que ahí, Camila, igual voy a mirar el video para ver a qué parte es la que se te podría complicar y a lo mejor subo una pauta un poquito más detallada o si quieres me manda un mail recordándome y ahí te ayudo con esa duda específica, ¿ya? Pero en el fondo, cuando uno ocupa polares para probar que ese límite no existe, es como para probar, es lo mismo que uno hace para probar que cualquier otro límite no existe, ¿cachai? No es que por ser el de las derivadas funcionen en particular, ¿ya? Volviendo a esto, entonces, fíjense que acá lo que yo quiero hacer es que aquí en estos tres ejercicios se resumen un poco las tres técnicas distintas que uno tiene para probar diferenciabilidad sin pasar por esta definición, ¿ya? Lo primero es que esta cosa de acá, hay un teoremita que vieron en uno de los videos con el DAE, en el video 9.1, donde uno dice, para que f sea diferenciable en este caso le vamos a poner x0 y 0 porque esta es una función que es de dos variables, ¿ya? Basta que, y esto va a ser importante, sus derivadas parciales sean continuas en el punto, ¿ya? Y esto toca un poco con algo que habíamos conversado la semana pasada. Ojo, que esto de alguna manera se lee de esta forma. Es decir, para que f sea diferenciable, basta que sus derivadas parciales sean continuas, ¿ya? Pero esto de alguna manera no funciona al revés. Si las derivadas parciales no fueran continuas, eso no me dice necesariamente, perdón, la contrarrecíproca sí es cierta. Entonces, este teorema dice, si las derivadas parciales de la función son continuas, entonces la función es diferenciable. Que la función sea diferenciable no me asegura que las derivadas parciales sean continuas, ¿ya? En ese sentido, esto es una condición, claro, como dice Luis, es suficiente, pero no es necesaria, ¿ya? Una función podría ser perfectamente derivable en un punto y que sus derivadas parciales no fueran continuas ahí, ¿ya? Pero lo que sí yo sé es que si las derivadas parciales son continuas, entonces estamos listos. Y la función va a ser diferencial. Entonces, por ejemplo, en este problemita de aquí, nosotros vamos a ocupar esa condición y nos vamos a dar cuenta que para alfa mayor que 2, la función es diferencial en todo punto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si se fijan en la primera parte del ejercicio me piden calcular las derivas parciales primero y después esas derivas parciales las voy a ocupar para probar que la función es derivable. ¿Ok? Eso va a ser el primer ejercicio. En el segundo problema que traigo preparado hoy día, dice aquí, justifique formalmente, contrario a la creencia popular, cuando uno habla de formalidad en matemáticas se refiere a hacerlo una cosa más bien por encima, no hacerlo, no hacerlo por demostración, ¿ya? Entonces, cuando aquí dice justificar por álgebra de funciones diferenciables, es que ahí vamos a poder hacer algún otro argumento también, ¿ya? Si se fijan aquí para ver que la función sea diferencial en todo punto, este argumento va a ser bien cortito, pero básicamente es una frase que nosotros ya no sabemos de memoria para las funciones continuas, que es lo que dice que álgebra de composición de funciones continuas es continua también. ¿Sí? Da como resultado funciones continuas. ¿Ya? Entonces, de hecho, en este problema no debiéramos demorarnos más de 5 minutos,
en hacer el análisis total de qué es lo que pasa con con la diferenciabilidad de esta función, y ese también va a ser un argumento, ¿ya? Entonces, tenemos dos alternativas ya para poder trabajar sin el límite. Puedo calcular derivadas parciales y ver si son continuas o no, y además puedo concluir por álgebra de funciones, perdón, no de funciones continuas. Lo dije y lo escribí de otra manera. Son funciones derivables. ¿Sí? Da como resultado funciones derivables también. ¿Ya? Y en el 10º video vamos a ocupar una condición que ustedes vieron en los videos con David, que dice que si una función es diferenciable. Pongámosle aquí como es de dos variables, sigamos diciendo x0, y 0. Entonces, hay una formulita que se cumple, que dice que la derivada direccional en el punto x0 y 0, según una dirección u, b, tiene que ser igual al producto punto entre el gradiente de la función, o lo voy a anotar de las dos maneras. Hay dos maneras de ver esta desigualdad aquí. Esta igualdad, perdón. Una cosa es decir, el jacobiano de la función en el punto x0 y 0 multiplicado por el vector u, b, o bien, esto es lo mismo que trabajar con el producto punto del gradiente con el vector u, b. ¿Ya? ¿Y qué es lo interesante de este teorema? La contrarrecíproca, porque este teorema me dice, si la función es diferenciable, entonces, ¡pum!, pasa todo acá. Si uno ocupa la contrarrecíproca, uno dice, si esta igualdad de aquí no se cumple, entonces la función no es diferenciable en el punto. ¿Ya? Joel, el producto punto sale de que, recuerda que en la definición del video, es que el gradiente de una función en un punto cualquiera se define como el jacobiano transpuesto como matriz, ¿sí? Acuérdate que cuando yo tengo una función que va de Rn a R, su jacobiano es una matriz de 1 por n, así como un vector acostado, y como uno lo quiere trabajar como vector columna, porque tiene este sentido geométrico que le dimos en el video, uno anota el gradiente como su traspuesta, y ahí uno le da la interpretación de ser una dirección. ¿Ya? Por eso es que uno trabaja con esa definición de ahí abajo. Entonces aquí tenemos tres herramientas distintas para tres problemas distintos, y siempre vamos a poder estar concluyendo o no si es que la función es derivable o no. ¿Ya? Hecho ese preámbulo, no sé si alguien tiene alguna consulta antes de empezar a ocupar directamente estos teoremas, o nos ponemos a hacer los ejercicios. Disparen por el micrófono, por el chat, como lo estimen pertinente. ¿Me escuchan? Ya, gracias Vicente. Vamos a partir nomás entonces. Vamos con el primer ejercicio. Entonces tengo esta función de aquí, que la voy a volver a anotar un ratito más cuando ya no la vea, para poder volver a ocuparla. Perdón, me cambié a la de repaso acá. Entonces dice, considere la función f que va de R2 a R dada por esta expresión de acá. Si se fijan, esto depende de un parámetro alfa que está escrito ahí arriba, ¿ya? Entonces, lo primero dice, calcule las derivadas parciales en todo punto, y después vamos a ver qué es lo que pasa con las otras partes. Voy a volver a anotar la función por acá. Esto vale x por y a la alfa partido por x cuadrado más y cuadrado, si es que xy es distinto a 0, 0. Y vale 0 si x, y vale 0, 0. Lo primero que hay que observar en este ejercicio es que, si se fijan, dice calcule las derivadas parciales en todo punto. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular por separado cuando estoy tomando puntos distintos del 0, 0, y aparte, por definición, voy a tener que calcular las derivas parciales cuando estoy parado justo en el 0, 0. ¿Sí? Esto lo discutimos un poco la semana pasada, cuando yo tengo una función definida por ramas, justo en los puntos de quiebre de esas ramas, yo tengo que calcular las derivadas por definición. Como justo ahí se me rompe la forma en la que yo escribo las funciones, tengo que proceder por definición para no echar a perder nada.
¿Ok? Dicho eso, vamos al caso que suele ser más sencillo, aunque más largo. ¿Qué es lo que pasa cuando x e y son distintos de 0, 0? Yo puedo calcular directamente cuánto valen las derivas parciales de esta función. ¿Ya? Recordemos además que cuando calculo derivas parciales, lo que hago aquí es que tomo esta estructura como si fuera una función solo de x, y todo lo que no sea x se asume como que fuera una constante. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar con esto de acá. Si yo miro esta función que tengo que derivar, veo que tiene estructura de cociente. Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a aplicar la regla al cociente para poder trabajarla. ¿Sí? Entonces, la derivada del cociente, entonces se dice derivada al primero, lo voy a anotar así nomás, después las vamos calculando entre todos, por segundo sin derivar, menos primero sin derivar por derivada al segundo, acá, y todo eso dividido por el segundo término al cuadrado. Así que ahora cuéntenme ustedes, ¿cómo queda la derivada del primer término? Chat o micrófono abierto, como ustedes lo estimen pertinente. ¿Cómo queda este cálculo de acá? Si yo tengo que derivar este monstruito de aquí. ¿Sí? Y elevado a alfa. Correcto. Vicente Alfonso Joel, muy bien. Esto de acá, en el fondo, lo que ocurre aquí es que derivo la x, ¿cierto? La derivada de x vale 1, así que solo me sobrevive un y elevado a alfa. Esto me queda multiplicado por x cuadrado más y cuadrado. Menos xy elevado a alfa por la derivada de este compadre de acá. ¿Cuánto es la derivada de este segundo término de acá? 2x, dice Vicente. ¿Están todos de acuerdo? Sí, efectivamente, la derivada de este segundo término es 2x, ¿ya? Y todo esto dividido por x cuadrado más y cuadrado, todo eso al cuadrado, ¿ya? Atentando un poco con lo que dije la semana pasada, pero esto es exclusivamente porque más rato tengo que calcular límites con esta función, es que yo voy a limpiar un poquito esta estructura, ¿ya? Voy a desarrollar un poco el numerador, ya les voy a explicar por qué. Esto nunca va a ser necesario que lo hagan, pero va a facilitar la pega en algunas ocasiones, ¿ya? Entonces, si desarrollo esto, me queda x cuadrado y a la alfa más y elevado a 2 más alfa menos 2x cuadrado y a la alfa. Todo eso dividido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y esto me va a quedar, tengo un x cuadrado y a la alfa, y aquí tengo 2 de eso restándose, así que al final me va a quedar y elevado a 2 más alfa, menos x cuadrado y a la alfa. Todo eso dividido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Ya? La vamos a dejar guardadita ahí por mientras está derivada, después tenemos que volver a tomarla para responder la parte B, ¿sí? En todo momento aquí estamos respondiendo la primera parte de la pregunta. Todo esto es el ítem A, si quieren. Aquí no tiene letras, pero estoy asumiendo que esta es la A, que esta es la B y que esta es la C. Recién terminamos la derivada con respecto a X. Ahora tenemos que calcular la derivada de F con respecto a Y. ¿Ya? Pero es la misma estructura, solo que ahora tengo que ir derivando con respecto a Y. X cuadrado más Y cuadrado menos el primero sin derivar por derivada del segundo, perdón. Me traicionó el cerebro, quería anotar el resultado al tiro. Esto dividido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Entonces la diferencia es que ahora tengo que derivar con respecto a y. ¿Quién me cuenta cómo queda la derivada de este término de aquí? Este es como el más complejo de derivar, si quieren verlo así. Después el otro es análogo al de x cuadrado, solo que ahora un y. ¿Cómo me queda la derivada de este primer término que estoy marcando por acá? Con respecto a y nuevamente. Vicente dice alfa por x por y elevado a alfa menos 1, lo mismo dice Diego, lo mismo dice Joel. Hagámosle caso, a ver cómo anda la cosa. Me queda alfa x y elevado a alfa menos 1. En el fondo estoy derivando como si el alfa fuera un n cualquiera, como que fuera 3, 4, de hecho en el video que trabajaban con David, alfa valía 3, ¿ya? Y este era un problema que era como una extensión donde cambiábamos el exponente y no era un 3, no era una constante, sino que era, o sea,
sigue siendo constante, pero ya no sabemos cuánto vale esa constante. Solo sabemos que en la parte B va a ser mayor o igual a 2 y en la C va a ser igual a 2. Perdón, mayor estricto e igual. Entonces, escribimos esta cosa de acá, x cuadrado más y cuadrado, menos xy a la alfa. Cuando yo derive esto, lo único que cambia es que ahora derivo con respecto a y en vez de respecto a x. Entonces, lo que me sobrevive acá es un 2y. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Cuando yo derivo esta cosa de acá, la derivada de esto es solo un 2y en vez de un 2x, que era lo que me parecía anteriormente. Todo eso dividido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Cómo vamos? Esto me queda igualito a... Desarrollemos un poco. Esto me queda alfa x y a la alfa menos 1. Por esto de acá me va a quedar un x cubo y a la alfa menos 1 más alfa x y a la alfa menos 1 por y al cuadrado me queda un y elevado a alfa más 1. ¿Cierto? Menos 1 más 2 me queda un 1 arriba positivo. Menos 2x y a la alfa por y, de nuevo tengo un alfa más 1. Todo esto dividido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Veamos cómo queda toda esta cosa de aquí. Ahora tengo un término de esto. Ah, aquí no se cancela nada, perdón. Casi cancelo este con este por los exponentes. No se cancelan exactamente. Pero quedan, los puedo factorizar un poco. Esto me queda alfa x cubo y a la alfa menos 1 más algo así como alfa menos 2, ¿verdad? Por x y a la alfa más 1. Todo eso dividido por x cuadrado más y cuadrado y eso elevado al cuadrado. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguien se me perdió? ¿Anda bien la cosa? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Gracias Vicente, gracias Matías. Voy a avanzar. Fíjense que aquí estas dos derivas parciales que nosotros calculamos corresponden al caso particular de que x e y son distintos de 0, 0. ¿Ya? Ahora tenemos que hacer un análisis especial para cuando el x y el y valen exactamente 0 y 0. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que calcular lo que sería por definición la derivada de f con respecto a x en 0, 0 y la derivada de f con respecto a y en 0, 0. ¿Ya? Como les he contado, dependiendo de la función, esto es más fácil o más difícil. La dificultad que tiene, entre comillas, es acordarse bien de las definiciones. ¿Ya? Entonces voy a volver a anotarlas aquí, de otro colorcito, por si alguien no la recordara. Cuando uno calcula una derivada parcial con respecto a x en 0, 0, por definición, ese límite se escribe de esta manera. Me quedaría el límite cuando h tiende a 0. Acuérdense que esto era f de x0 más h, y0. Como el x0 y el y0 valen 0, en este caso sería f de h, 0. A eso le resto la función evaluada en el punto donde yo estoy trabajando. Como esto es 0, 0, esto me queda partido en 0, 0. Y todo esto queda dividido por h. ¿Ya? Eso es la definición estricta de cómo se calcula este límite. Ahora yo voy a seguir. Y lo único que tengo que hacer ahora es reemplazar. Puesto el límite cuando h tiende a 0, tomo mi función y le evalúo en h, 0. ¿Qué es lo que decía mi función? Mi función decía x, que en este caso, de alguna manera, esto sería x y esto sería y. Entonces, la función que decía x por y a la alfa, entonces dice h por 0 a la alfa partido por x cuadrado más y cuadrado, entonces me queda h cuadrado más 0 al cuadrado, esto recién es la función evaluada en 0, 0, menos, perdón, en h, 0, menos la función evaluada en 0, 0, que si suben a ver la rama, esto da 0, ¿se acuerdan? Entonces esto es esto menos 0, todo eso partido por h. Ahora ya vamos rematando, porque si se fijan aquí, voy al tiro al chat, veo que alguien escribió algo. Tiende a 0. Sí, es un caso particular de tendencia a 0, pero es más que va un poquito más allá de que tiende a 0, ¿cachai? Esto de aquí está, lo que dice Vicente está correcto.
este límite efectivamente va a tender a 0, pero tiende a 0 por una cosa bien especial. Porque, si se fijan, claro, tal como indica Vicente, este es un 0 partido h, porque esto de acá, si se fijan, esto que yo estoy destacando en amarillo, no es que tienda a 0, esta cosa de acá es 0. ¿Sí? Porque estoy evaluando en 0. Entonces esto de aquí, independiente que yo tomara el límite con h o no, esto es 0 por otra cosa. ¿Ya? Entonces esta estructura de aquí en amarilla es 0, menos 0, todo eso partido por h. Y esto es igual al límite entonces cuando h tiende a 0, de 0 partido por h, y esto es 0. ¿Ya? ¿Por qué lo digo con tanta certeza? Porque lo que me quedó en el numerador no es que tienda a 0, sino que esto es exactamente 0. ¿Ya? Entonces 0 partido cualquier cosa independiente de lo que tienda, me da 0. ¿Sí? ¿Se cachó? Por eso es que este límite de acá da 0 y no se me indetermina ni nada por el estilo, porque es 0 multiplicado por otra cosa. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo? ¿Hay alguien que no me haya entendido esa explicación de allá? Por favor, Patricio, gracias. ¿Alguien más? Arnaldo, Camila, perfecto. ¿Ya? Los demás espero que sigan bien. Acuérdense que ante cualquier consulta o algo que no entiendan, me tienen que ir interrumpiendo nomás. ¿Ya? Vamos a calcular de la misma manera entonces la derivada de f con respecto a y en 0, 0. ¿Ya? Voy al chat al tiro. Súper. Esto por definición, entonces, voy a de nuevo anotar con rojo, la única diferencia entre la derivada de f con respecto a x versus la derivada con respecto a y es que ahora, en vez de calcular f en h,0, tengo que calcular f en 0,h. A esto le resto la función evaluada en 0, 0, y todo eso me queda dividido por h. ¿Ya? Por eso, si la memoria no me falla, es muy buena la observación que hace su compañero acá. Voy a subir al enunciado porque si eso no está, este ejercicio está incompleto. ¿Sí? Para que en todo el contexto de este problema funcione, necesito que alfa sea mayor que 0, de hecho. ¿Ya? Porque si no, el y elevado a alfa se me puede echar a perder. Sobre todo si fuera negativo. ¿Ya? Y en el caso de que sea 0, me queda un 0 elevado a 0 que, como todos ustedes saben, está indeterminado. ¿Ya? Así que gracias por la observación, Ángelo. Ojo, Vicente, no es que diga que alfa es mayor que 2. Lo que te piden en probar en el ejercicio es que si alfa es mayor que 2, entonces la función es diferenciable en 0, 0. ¿Cachai? Pero no te lo está imponiendo. Antes de hacerte la imposición, el problema efectivamente debiera decir sea f la función definida con esto, donde alfa es una constante mayor que 0. ¿Ya? Ese dato es súper importante porque si de hecho yo no supiera y el alfa pudiera, por ejemplo, valer menos 1, este límite de acá se me echa a perder. Y ahí no me da 0, se me determina. ¿Cachai? Por eso es importante, ese mayor que 2 es como un supuesto de la parte B, pero no es algo que forme parte de la hipótesis. Por eso es buena la observación de Angelo, porque es importante tener el dato. ¿Ya? Gracias a los dos, de todas maneras, todas estas discusiones enriquecen las clases. ¿Ya? Muy bien. Avancemos. Voy a mirar acá. Si yo tengo aquí, esto sería el límite cuando h tiende a 0, y ahora me toca evaluar la función en 0,h. Esto sería x por y a la alfa. Entonces 0 por h a la alfa partido por 0 al cuadrado más h cuadrado. A eso le resto la función en 0, 0, que como todos ustedes saben es 0, y todo esto me queda dividido por h. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de esta estructura que de nuevo me da 0, 0 menos 0, 0 partido por h, y este límite nuevamente me da 0. ¿Ya? En resumidas cuentas, si quisieran anotarla así como... Uno nunca espera que uno sea así que ustedes sean así de prolijos con las respuestas que entregan, pero si quieren escribir así como todo maravillosamente correcto,
y que uno se sorprenda y capaz que le regale una décima por ordenadito, uno debiera notar cosas como esta. Entonces, si se fijan el resultado de f a de x con respecto a un xy cualquiera, me dio esto de acá, que lo voy a anotar, sería y a la 2 más alfa menos x cuadrado y a la... Ya se me olvidó, lo siento. Y a la 2 más alfa. Y a la 2 más alfa más, ¿cómo decía? Soy el peor. De hecho era un menos. Menos x cuadrado y a la alfa. Menos x cuadrado y a la alfa partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado si es que x, y es distinto de 0, 0 y vale 0 si es que la x y vale 0,0. ¿Se entiende? Porque así quedó resumida la derivada parcial completa para los casos distintos de 0, 0, que es lo que calculamos primero, y para el caso particular de 0, 0 queda resumida aquí abajo. ¿Se entiende? Y de la misma manera yo podría escribir cuánto vale la derivada de f con respecto a y en los mismos puntos. ¿Sí? Esto me quedaba acá arriba, alfa por x cubo, alfa por x cubo por y a la alfa menos 1, menos, era algo así, no, perdón, era más alfa menos 2, ¿verdad? Por x y a la alfa más 1. Todo eso partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Si es que x y es distinto de 0, 0 y vale 0, y termino esto por acá, si x, y vale exactamente 0, 0. ¿Se entendió bien? Ahí recién terminamos la parte A. Esto era bien terrible, era más bien largo el cálculo. ¿Todos de acuerdo? ¿Se entiende bien? Profe, en una función de estas características, ¿qué pasaría con el jacobiano? Gracias por la pregunta, Joel. Si tú quieres anotar, antes de seguir con esto, si tú quisieras anotar como el jacobiano, tendrías que anotarlo como por tipos de matriz, tendrías que anotar una cosa así. Perdón. El jacobiano de f en x, y queda dado por, entonces anotáis la matriz para el lado. Vale de f a de x, y de f, perdón. Tendría que ser una cosa más espantosa, de hecho. Tendría que ser así como, por ejemplo, aquí en la primera coordenada, le voy a poner 1 y aquí le voy a poner 2. Si es que x, y es distinto de 0, 0 y vale el vector, o sea, perdón, la matriz 0, 0, si x, y es igual a 0, 0. ¿Y quién es 1 y quién es 2? Este bicho de acá es 1 y este bicho de acá es 2. Entonces te quedan unas expresiones horrorosas para el lado, pero efectivamente eso es lo que sería el jacobiano, como bien dice Vicente. Queda con esas mismas derivadas terribles, pero en el fondo uno las tendría que notar así. Pues tendría que distinguir los casos distintos de 0, 0 y el caso igual a 0, 0. ¿Se cachó? Nunca vamos a pedir anotar algo así de cacho. ¿Va? Lo más que les vamos a pedir es que vamos a pedir que anoten las derivas parciales de esta forma. ¿Ya? Pero de todas maneras, igual valía que aprendiéramos cómo calcular el jacobiano de funciones de este estilo. ¿Ya? Dicho eso, lo que nos queda mirar por ahora es la parte B. Y la parte B, en honor al tiempo, estoy mirando, son 10 para 1. Vamos a hacerlo con una de las derivas parciales y con la otra es igualito. Así que se lo voy a dejar el símbolo de derivada en el jacobiano. Ningún problema, Vicente. De hecho, es una forma bien resumida de anotarlo. ¿Ya? Y todo bien. Vamos con la parte B. En la B dice, vamos para acá para arriba, muestre que para alfa mayor que 2 la función f es diferenciable en todo punto. ¿Ya? Entonces, para probar que es diferenciable en todo punto, yo no sé ustedes, pero yo no estoy ni ahí con pescar estas funciones terribles y meterlas en la función, en la derivada en ese límite asqueroso que tenemos para la aproximación de orden 1. ¿Ya? Entonces, para probar que es diferenciable, vamos a verificar que sus derivas parciales son continuas. ¿Ya?
para probar entonces que f es diferenciable en todo punto, probemos que sus derivadas parciales son continuas en todo punto. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a mirar, uno en estricto rigor tendría que probar que esto que yo estoy destacando aquí en amarillo, o sea, a ver, perdón, lo que voy a enmarcar acá de arcoíris, que esto de acá es continuo como función, así como que me olvido que es una derivada parcial y pienso en esto como una función cualquiera, y tengo que probar también que esto de acá es continuo como función. ¿Ok? Esa es más o menos la estructura. Dicho eso, lo que yo voy a hacer ahora para que lo resolvamos todos juntos es que voy a probar que esta primera de acá es continua, ¿ya? Y después el segundo se hace exactamente igual, con los mismos trucos, pero prefiero con que miremos al menos uno juntos para que después puedan replicar la técnica en el segundo, ¿ya? Entonces voy a mirar la derivada parcial de f con respecto a x, que la voy a anotar aquí abajo, ¿ya? Sí. Sigo por acá. Probemos con df de x. Probemos con la primera. Entonces tenemos la función de f a de x en 0, 0. Perdón, no es en 0, 0. Es en un x, y cualquiera. Que vale. Lo tenemos anotado por acá. Y a la 2 alfa menos x cuadrado y a la 2 más alfa menos x cuadrado y a la alfa. Todo eso dividido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, si es que x, y es distinto de 0, 0, y vale 0 si es que x, y es exactamente igual a 0, 0. Argumento de una línea, porque ¿quién me podría explicar al tiro por qué esta función de acá es continua? Sin ningún inconveniente, no hay que probar nada, es llegar y decir un par de palabritas. ¿Qué opinan? Lo que está encerrado en verde, ¿por qué es continuo? El denominador nunca es cero, estoy de acuerdo. ¿Cómo se dice eso de manera un poquitito más técnica? Bien Camila, bien José, por álgebra y composición de funciones continuas. Bien Vicente. ¿Sí? Jorge, Arnaldo, espectacular. Muy bien. Entonces, la primera rama, ¿sí? La tengo anotada en verde para seguir acá. Entonces, la primera rama es continua por álgebra y composición de funciones continuas. Entonces, para la segunda rama, que es la que voy a anotar aquí en morado, aquí no sabemos porque justo hay un punto de quiebre. ¿Y qué es lo que sabemos? Donde hay puntos de quiebre tenemos que proceder por definición. Entonces lo que yo voy a tener que hacer es calcular el límite de los verdes cuando x e y tiendan a 0, 0 y voy a necesitar que me dé exactamente 0. ¿Se cacha? ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es que, gracias Arnaldo, entonces, para la segunda parte, calculemos. Vamos a calcular entonces el límite cuando x e y tienden a 0, 0 de esto de acá arriba. Entonces sería y a la 2 más alfa menos x cuadrado y a la alfa, todo eso partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Sí? Ya. Y para resolver este ejercicio de acá, tenemos que proceder más o menos por lo mismo de siempre. ¿Ya? Voy a esto acá. Voy a reescribir esto como el límite cuando x y tiende a 0, 0 de y a la 2 más alfa
partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado menos x cuadrado y a la alfa, todo eso dividido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esto va aquí, acá y acá. Y vamos a aprovechar de repasar un poquito lo que conversábamos la semana pasada, cuando revisamos un poquito el trabajo dirigido, es que yo voy a ver si es que esto de acá tiene límite o no, y voy a ver si es que esto de acá tiene límite o no, y si los dos límites existen, entonces los tiro en la recta y ahí el límite queda calculado. ¿Ya? Para que esto sea continuo, pregunta, para que no perdamos el foco todo esto, para que esto sea continuo, ¿cuánto me tiene que dar este límite de acá? ¿Quién dispara? Queremos que esto valga 0. Muy bien. Ya. Como queremos que esto valga 0, entonces nos gustaría, digamos, el sueño del pibe, es que este límite de acá y este límite de acá, los dos valgan 0. ¿Ya? O 1 menos 1, o qué sé yo, cualquiera de estos. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a tomar estas estructuras de acá y voy a ocupar trucos distintos para probar que los dos límites son 0. ¿Ya? Voy con el primero de acá. Entonces, esto de acá le vamos a poner otro color. Lo vamos a trabajar, qué sé yo, naranjo. Y voy a trabajar con esta estructura por el lado. ¿Ya? Claro, 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, ¿cierto? Pi menos pi, cualquiera de estas sirve. Pero vamos mirando acá. Voy a tomar el valor absoluto de i a la 2 más alfa partido por x cuadrado más y cuadrado. Todo eso al cuadrado, todo esto en valor absoluto. ¿Sí? Hay una estructura que yo puedo sacar de aquí. Yo sé que esto es mayor o igual a 0 gratis. Y como sé que el denominador siempre es positivo porque es una expresión al cuadrado, yo incluso puedo decir que esto es y a la 2 más alfa. Aquí arriba, si quieren. ¿Ya? Y esto podría o no sacarle el valor absoluto, pero fíjense lo que voy a hacer acá. Antes de sacarle el valor absoluto, yo prefiero no sacárselo, después puedo concluir bien qué onda. Este x cuadrado de aquí, ¿qué opinan ustedes? Ustedes saben que esto es un número mayor o igual a 0, ¿cierto? Cuando yo me estoy acercando al límite. Pregunta, esto ya lo hemos hecho, pero nunca está de más recordar. ¿Qué pasa? De hecho, esto ya no va a ser igual. ¿Qué pasa si yo tomo ese x cuadrado de ahí y lo borro? Carepalo, y me quedo con el i cuadrado al cuadrado. ¿Cuál de estas dos fracciones es más grande? ¿La de la izquierda o la de la derecha? ¿Sí? Vicente dice que la de la derecha, Pato también, Alfonso igual, ¿están todos de acuerdo? Diego dice lo mismo, Carlos igual, ¿sí? Claro, la de la derecha queda más grande por un truco que ya hemos ocupado en varias ocasiones. Cuando uno achica un denominador y el numerador queda constante, la fracción completa queda más grandota, ¿sí? Así que todo esto de acá me queda menor o igual, ¿ya? Y aquí yo puedo proceder otro poco. Miren, yo sé que esto está de más, pero dejémoslo ahí para que podamos hacer los cálculos más tranquilos, más rato, ¿ya? Esto me queda valor absoluto de y a la 2 más alfa, ¿verdad? Partido por el valor absoluto de y al cuadrado, multiplico exponentes, ¿cierto? Me queda y a la cuarta. Y aquí tengo dos potencias con la misma base, con exponentes distintos. Ahí resto los exponentes, ¿cierto? Me queda y, todo esto en valor absoluto, elevado a la 2 más alfa menos 4, o sea que esto me quedó y a la 2 menos alfa. ¿Qué opinan de este límite de acá? Cuando yo tomo x, y tendiendo a 0, 0, este límite de acá, ¿cuánto da? Alfa menos 2. Gracias, Joel, gracias, Vicente. ¿Sí? Yo les he dicho que soy malo haciendo estas cosas. Alfa menos 2. ¿Sí? Ya. ¿Qué opinan de ese límite? Cuando yo tomo y tendiendo a 0. ¿Cuánto da? Pato dice con completa seguridad, Vicente también, 0. ¿Sí? Alfonso también. Yo estoy de acuerdo con que este límite es 0. ¿Pero por qué? ¿Por qué estoy seguro que este límite es 0? Porque alfa era mayor que 2. Entonces, como alfa es mayor que 2, esto es lo mismo que decir
que alfa menos 2 es mayor que 0. Y si tengo un exponente positivo arriba, chao, este límite se me fue a 0. ¿Ya? Pero si se fijan, aquí radica la clave de que alfa sea mayor que 2. Porque si yo no supiera cuánto vale alfa, o si yo no tuviera al menos un rango de valores, no tengo cómo tirar este último límite a 0. ¿Se cachó? Por eso aquí era clave, era fundamental la hipótesis de que alfa fuera mayor que 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se cachó? Perfecto. Gracias, Patricio, Diego, Vicente, José. Entonces, este compadre de acá, buena onda, tiene límite, vale 0. Vamos con otro color. Vamos con este rosadito de acá. Vamos a ver qué pasa con ese límite de ahí. ¿Sí? Y vamos a hacer la misma pillería. Se van a dar cuenta que todos estos trucos son siempre recurrentes. X cuadrado y a la alfa partido por X cuadrado más Y cuadrado al cuadrado. Sabemos que esto es gratis mayor o igual a 0. ¿Ya? Fíjense la pillería que voy a hacer aquí. Esto es lo mismo que valor absoluto de X cuadrado Y al cuadrado por Y elevado a alfa menos 2. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahí estoy reescribiendo de una forma pilla, ¿no? Pero aquí yo tengo potencias con la misma base, sumo los exponentes, 2 más alfa menos 2, se cancelan los 2 y me queda el I elevado a alfa que tengo aquí. ¿Sí? ¿Por qué quiero hacer eso? Porque aquí puedo reescribir toda esta cosa de acá como valor absoluto de xy al cuadrado por valor absoluto de y a la alfa menos 2. Todo eso dividido por, pongámosle aquí de nuevo, x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y cuando uno ve ese valor absoluto de x por y, ¿qué es lo que hace el tiro? Esto es menor o igual a qué cosa. La desigualdad que hemos ocupado para arriba y para abajo 1000 veces en este curso ya. Ese valor absoluto que acabo de subrayar en verde es menor o igual a qué. A x cuadrado más y cuadrado, muy bien. Entonces esto me quedó menor o igual a x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, por ese cuadrado ahí arriba, ¿sí? Por valor absoluto de y a la alfa menos 2, todo eso dividido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Qué pasó? Se cancelaron eso. Y esto, de nuevo, me quedó nuestro amigo y a la alfa menos 2. ¿Y qué pasa con este compadre de aquí de nuevo? Tiende a 0 porque alfa es mayor que 2. ¿Sí? Mayor que 2, no mayor que 0, Pato. Si fuera mayor que 0, no estoy seguro. Porque podría ser 1, me quedaría 1 partido Y y se me echa a perder todo. Entonces, este compadrito aquí también tiene límite de buena onda. Entonces, por álgebra de límites, todo esto es 0 menos 0 y el límite es 0. ¿Me coincidió con lo que yo tenía acá? Sí. Entonces la función es continua en todos lados. ¿Se cachó? ¿Sí? ¿Alguien que diga lo contrario si es que no entendió la última parte? Gracias, Vicente. Gracias, Diego. ¿Sí? Entonces esa es la pega. ¿Ya? Si se fijan, esta pega de aquí, a ver, en caso que el numerador tenga, por ejemplo, un logaritmo o una raíz, hay que darse un conjunto que no se indefina. Si te fijáis, por ejemplo, buena pregunta, Matías, muchas gracias. Si te fijáis, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tienen en común el x cuadrado más y cuadrado? O, por ejemplo, la raíz de x cuadrado más y cuadrado. O el logaritmo de x cuadrado más y cuadrado. Es que todos esos de ahí se echan a perder en el mismo caso. Pues, estos tres se echan a perder. Bueno, este de aquí, si es que estos están dividiendo. Y este en cualquier lado. Estos tienen en común que se echan a perder siempre y cuando la x y la y valen 0, 0. Entonces, como que eso viene separado al tiro por tu función. ¿Cachai? En el caso de que tu función no te dé la separación de forma natural, ahí hay que ponerse por casos, como el video que le subió el David que tiene que ver con calcular límites por casos. Por ejemplo, si esto dijera, si la función abajo hubiera dicho x más y nomás. Esta expresión de acá se echa a perder en infinitos puntos, pues cada vez que la x sea igual a menos y, en el 2, menos 2, en el 3, menos 3, en el e, menos e, en cualquiera de esos se va a echar a perder, y ahí hay que ponerse en casos distintos. Cuando el x más y es distinto de 0,
versus cuando la x más y es igual a 0. Y ahí uno trabaja con límites distintos. ¿Cachai? En este problema en particular, uno no hace la diferenciación porque la diferenciación viene dada en el ejercicio. ¿Cachai? Porque aquí viene puesto que la x y es distinta de 0, 0 en un caso y es igual a 0, 0 en otra. ¿Ya? Pero si no, te la tenés que dar tú mismo tal como dices tú. ¿Se cacha? Vale. Ya. Ojo que recién terminamos la pega con df de x, nosotros debiéramos hacer la misma pega con df de y, pero esa prefiero dejársela a ustedes para que alcancemos a revisar más ejercicios, ¿ya? Los trucos son exactamente los mismos, hay que jugar un poco más porque los exponentes son distintos, pero si se fijan en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Como aquí tengo un cubo y alfa es mayor que 2, alfa menos 1 es más que 1, entonces 3 más 1 es como que esto fuera de grado 4, lo mismo esta cosa de acá, entonces tiene pinta de que estos límites también existen y también van a ser. ¿Ya? Así que ahí tienen que verificar qué es lo que pasa con estos límites en particular, pero como les digo, son trucos muy parecidos a estos de acá, con las funciones un poquitito distintas. ¿Ya? Miremos el 9.2, aquí ni siquiera me voy a detener mucho, no quiero escribir demasiado. Fíjense lo que dice acá, dice, tengo una función dada por esta estructura de acá, dice justifique formalmente por álgebra de funciones diferenciables que para todo alfa mayor o igual a 0, entonces la función es diferenciable en todo punto x, y distinto de 0, 0. Entonces, yo los invito a que miremos esta ramita de acá. ¿Ya? Entonces uno dice, si x, y es distinto de 0, 0, f de x, y vale solamente la rama de ahí arriba, que sería x y a la alfa por seno de x más y, todo eso dividido por x cuadrado más y cuadrado. Vamos mirando pieza por pieza. ¿Qué opinan ustedes? X, ¿es una función constante? Si yo la miro solamente como g de x, y igual a x. Independiente de que sean dos variables, solamente estoy tomando una. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Esa función de ahí es continua? Perdón, ¿es diferenciable? Es diferenciable porque yo la derivo con respecto a x me da 1, con respecto a y me da 0. Esas derivadas son continuas porque son constantes. Así que chao, esa es continua. Y elevado a alfa, ¿es continua sí o no? ¿Qué opinan? También, ¿cierto? Porque me están diciendo, perdón, más que continua, de nuevo, diferenciable. Si yo derivo esto con respecto a x me da 0, y si la derivo con respecto a y me da algo así como alfa por y a la alfa menos 1. ¿Sí? Pero sigue, las derivas son continuas, qué sé yo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa si es que tomo esta expresión de acá, seno de x más y? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es derivable sí o no? La misma cosa. ¿Sí? ¿Qué pasa con este compadre de acá? ¿Es derivable sí o no? Si aparece en el denominador, es derivable, pero hay que tener un cuidado. Es derivable salvo que yo esté parado en un punto raro. ¿Cuál es el punto que me echa a perder eso de ahí? Con más cuidado, como dice Hernando. Y como dice Vicente y Ángelo y Diego y Patricio, los que están opinando, muchas gracias, esto en 0, 0 se echa a perder. Pero yo no estoy parado en el caso del 0, 0, porque el 0, 0 me da lo mismo. ¿Se cacha? Entonces, como yo estoy parado en un punto fuera del 0, 0, en el fondo el argumento aquí es el siguiente. Si yo tomo este conjunto A, que es todo R2, sin el punto 0, 0, uno puede probar que esto es un conjunto abierto, y en este conjunto abierto, este compadre es diferenciable, este también, y este también. Entonces, por álgebra de composición de funciones derivables, esto me quedó derivable también y se acabó. ¿Sí? José, el alfa es mayor o igual a 0 porque si el alfa fuera negativo, miremos la derivada parcial diferenciable por frase mágica, como dice Vicente. Si alfa es mayor que 0, yo lo derivo, no hay ningún problema. Si el alfa vale exactamente 0, es como que el y no estuviera y me quedo con todo lo demás que sigue siendo derivable. No hay problema, ¿ya?
Si alfa fuera negativo, fíjate que la derivada parcial de f a de x, perdón, de f a de y, acuérdense que esto no funciona para los dos lados, pero si yo calculo la derivada parcial de solo el y a la alfa con respecto a y, me da algo así como alfa por y a la alfa menos 1, ¿ya? Y yo podría tomar caminos del tipo x, 0 con x distinto de 0 y este compadre se me echa a perder. Porque me queda un 0 elevado a la menos 1, estoy dividiendo por 0 y se murió. ¿Se cacha? Solo por eso es que de 0 para abajo esto te da una señal de que se echa a perder. Ojo que aquí no hemos probado nada. Pero esto ya te da una señal que con números 0 o negativos se porta raro. ¿Cachai? Eso es más o menos lo que está ocurriendo acá. ¿Ya? Porque aquí no es que exclusivamente el 0,0 te lo echa a perder. Ponte tú, si esto fuera menos 1, el 1,0 también te lo pitea, porque te queda 1 partido 0 en la derivada. ¿Ya? Eso es más o menos la intuición. Entonces, por eso necesito que el alfa sea mayor o igual a 0, porque así todas las derivadas parciales se portan bien y esto es diferenciable y se acabó. ¿Sí? Les dije que esta era de respuesta expresa. ¿Quedó todo más o menos claro? Por mientras me voy a cambiar al tercero. Si hay alguna duda, igual me pueden hablar por el chat o por el micrófono. No hay problema. Perfecto, gracias Vicente, gracias Arnaldo. Miremos el tercero. Entonces dice, estudie la diferenciabilidad de la función. Sí, ahí se pifió mi compadre. Esto es una tontera, pero igual. De la función de R2 a R dada por esta expresión de acá. ¿Sí? Justo uno de los problemas que yo he dejado propuesto, la semana pasada calculamos derivadas parciales, qué sé yo, así que ahora sigamos la indicación y calculemos las derivadas direccionales y el jacobiano de este compadre. ¿Ya? Calculemos entonces en 0, 0 las derivadas direccionales. Yo creo que con eso se nos va a acabar el tiempo, pero hagamos lo mejor que podamos. Si yo quiero calcular la derivada direccional de f en el punto 0, 0 según la dirección u, b, la definición es muy parecida a la de una derivada parcial. La voy a anotar aquí. Esto sería f en u, b menos f en 0, 0. Todo eso, perdón, no es en u, b, perdón. Es en hu, hb menos f evaluado en 0, 0. Todo eso dividido por h. Cuando uno toma la definición formal que hay en el video de derivadas direccionales y uno se le aplica una función de R2 a R, queda esta estructura de acá cuando uno separa en el 0, 0. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es igual que cuando uno calcula derivadas parciales, pero ahora ya no es en h,0 o en 0,h, sino que va a ser en h por u, h por b. Y eso me va a permitir evaluar en cualquier vector. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tomo el vector 1,0, esto da h por 1, h por 0, 0. Entonces me queda h,0 y recupero la derivada de f con respecto a x. ¿Se cacha? Y por otro lado, si yo tomo el vector 0,1, me va a dar h por 0, 0, h por 1, 1, me queda f en 0,h, y ahí yo recuperé la derivada de f con respecto a y. ¿Ya? Eso es el valor de las derivas direccionales. Si uno calcula las derivas direccionales en cualquier punto, después las parciales salen de una patada. ¿Ya? Y eso es lo que quiero que hagamos en este ejercicio. Geométricamente la parcial y la direccional son casi distintas y me voy a aprovechar de la pregunta que hace Joel cuando dice una dirección que es matemáticamente hablando. Una dirección, al igual que el punto aquí, cuando uno habla del punto donde estoy parado y la dirección hacia donde calculo la derivada parcial, ¿se acuerdan ustedes que, por ejemplo, cuando uno toma un paraboloide hacia abajo, uno puede decir, o una función en general? Piensen, por ejemplo, que están parados en un cartón de huevo, que era algo así como seno de x por coseno de y, ¿se acuerdan? Si yo estoy parado en ese cartón de huevo y miro en una cierta dirección, veo como una especie de función que va haciendo un sinusoide, ¿cierto? Pero si yo cambio la dirección y en vez de mirar en esa diagonal miro para allá, me aparece una función que igual va a ser una sinusoide, pero que puede ser distinta, ¿sí? Si yo estoy parado en una función más rara, como la función que puse en el video de esta clase, ¿se acuerdan que hay una función que yo puse, si la memoria no me falla, era x cuadrado menos y cuadrado? Si yo miro hacia el eje x, veo una parábola así, pero si miro hacia el eje y,
veo una parábola para abajo, ¿se acuerdan? Entonces eso es una cosa rarísima porque dependiendo para dónde lo miro, es como que si miro para allá es un mínimo, pero si miro para allá es un máximo, ¿sí? Entonces, geométricamente hablando, o matemáticamente como dice Joel, la dirección me recupera eso, así como para dónde estoy mirando para calcular las derivadas, ¿se cacha? Y el punto donde yo estoy parado es precisamente eso. Entonces, si yo estoy en una como superficie, necesito un punto para saber dónde estoy, y una vez que tengo ese punto, me pregunto si miro para el norte, si miro para el sur, si miro para el este, si miro para el oeste. ¿Se entiende la sutileza? Esa es como la relación que hay entre derivas direccionales y derivas parciales. Y geométricamente hablando, Vicente, no es que sean distintas, sino que las parciales toman direcciones fomes, porque toman las direcciones canónicas. Toman el eje X, el eje Y, el eje Z, el eje W y ese tipo de cosas. ¿Se cacha? Eso es un poco la diferencia entre las dos. La direccional es más genérica, como que la direccional me permite mirar para cualquier lado. Las parciales son un caso particular de direccional, correcto, Vicente. Esa es la interpretación adecuada. ¿Sí? Esa es más o menos la idea. Muy bien. Eso es, si alguien tiene una duda de cuál es la diferencia entre direccional o parcial, vuelvan a mirar ese video, porque ahí me preocupé de hacer dibujitos y qué sé yo, y los puedo mirar, puedo volver a hacerlo con alguna otra función, si es que a alguno de ustedes les parece razonable. ¿Ya? Pero esa es más o menos la idea. Las direccionales yo puedo mirar en cualquier dirección, mientras que las parciales solo miro en los ejes. ¿Ya? Esa es la diferencia entre las dos. ¿Ya? Aprovechemos los 10 minutitos que nos quedan para calcular la derivada direccional de esta función. Así la tengo para cualquier dirección. Y después la voy a calcular en el eje X y en el eje Y para sacar las derivas parciales. Y ahí van a cachar que con puro sacar las direccionales me ahorro la otra pega. ¿Ya? Vuelvo al ejercicio. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0. ¿Alguien no me cachó? Me asustó me asustó el comentario de José. ¿Sí? O ahora están teniendo como este momento de iluminación porque cacharon cuál era y que no eran tan distintas. Ah, ya, qué bueno. Ok. ¿Sí? Miren, calculemos las direccionales, a ver qué tal. F en HU, HB, entonces lo que voy a hacer es que voy a pescar esta función y la voy a evaluar en HU, HB. Entonces dice X cubo por Y sería HU al cubo por HB seno de HU por HB al cuadrado. Todo eso dividido por HU a la sexta más HB a la sexta. Y ahí recién terminé de calcular F de HU, HB. Menos la función en 0, 0, que podrán ver que es 0, así que eso se reemplaza fácil. Todo esto dividido por h. ¿Ya? Seguimos. Esto es lo mismo que el límite cuando h tiende a 0 de. Voy a juntar todas las h y qué sé yo. Entonces aquí tengo un h cubo con otra h. Esto me queda un h a la cuarta, ¿verdad? Por u cubo b por seno d. Y aquí adentro me queda un h cubo u por b. Joel, si no me equivoco, ¿tú me escribiste por este ejercicio? No, no fue Joel. Fue Pablo, parece que alguien me preguntó. Ahí, b cuadrado, gracias Vicente. Todo eso partido por, aquí voy a poner h a la sexta, factor de u a la sexta más b a la sexta. Todo eso dividido por h, que a su vez va dividido por 1. Ya no puse el menos 0 porque eso da 0. Sí, Franco, fuiste tú. Ahora lo estamos resolviendo todos juntos, así que es mejor. Ya, ahí chequeamos si es que los resultados dan. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de, ¿cierto? Extremos por extremos, medios por medio, como ya sabemos. Entonces esto me queda h a la cuarta, u al cubo, b, seno de h cubo, v cuadrado. Todo eso dividido por h a la séptima, factor de u a la sexta más b a la sexta. ¿Cierto? Y aquí hay varias formas de proceder, pero aprovechemos que aquí apareció un seno de h cubo y como que de aquí podemos sacar otro h cubo. Entonces tratemos de ocupar el límite conocido, ¿ya?
para poder ocupar el límite conocido, lo que yo voy a hacer aquí es que voy a multiplicar arriba y abajo por v cuadrado. ¿Ya? Ya les voy a contar por qué. Esto me queda igual al límite. Como muy elegantemente me han dicho algunos de ustedes en la entrega, esto es un Nikita ni pone, ¿verdad? Aquí voy a poner h a la cuarta, multipliqué y dividí por v cuadrado, así que me queda u a la cuarta v al cubo, ¿cierto? Partido por, y fíjense que voy a anotar un h a la cuarta, u a la sexta más v a la sexta, y aquí al lado voy a multiplicar por seno de h cubo v cuadrado, y todo esto dividido por h a la cuarta por h al cubo, me arma el h a la séptima, por v cuadrado, ¿ya? ¿Por qué hago eso? Por varias cosas. Primero, esto se fue, así que aquí me quedaron puras constantes, así que este límite es la misma constante, estoy listo. Tengo que ver qué es lo que pasa con este. Pero este de acá, si le hacemos un cambio de variables, si decimos, invento una variable z, que es h cubo v cuadrado, claramente mi variable z tiende a 0 porque h tiende a 0, y esto me va a quedar un seno de z partido por z, que todos sabemos que este límite existe y que vale 1. Entonces, ahora que yo ya estoy seguro que los dos existen, acuérdense, ahora yo digo con tranquilidad, esto es lo mismo que el límite cuando h tiende a 0, de este compadre de acá, por el límite cuando z tiende a 0, de seno de z partido por z. Este compadre existe, vale 1. Esto acá es constante, así que queda igualito. El resultado de todo esto es u a la cuarta b al cubo partido por u a la sexta más b a la sexta. Y ahí quedó la derivada parcial, la derivada direccional, perdón. Por lo tanto, la derivada direccional en el punto 0, 0, según la dirección u, b, sería igual a u a la cuarta b al cubo partido por u a la sexta más b a la sexta. Y ahí terminó, calculamos las derivadas direccionales. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? De esta forma, ahora que las derivadas direccionales existen en todos estos puntos, en cualquier dirección, calculamos rápido la derivada parcial de f con respecto a x en 0, 0, por definición, es la direccional evaluada en el vector fome de la x, o sea, en el 1, 0. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Reemplaza como que la u vale 1 y que la b vale 0. Entonces esto me queda 1 a la cuarta por 0 al cubo partido por 1 a la cuarta más 0 al cubo. Chao, esto me dio 0 y no calculé ni un límite más. Y la derivada de f con respecto a y en 0, 0 me da la derivada direccional en 0, 0 según la dirección 0, 1. Entonces ahora la u vale 0 y la b vale 1. Esto sería 0 a la cuarta por 1 al cubo partido 0 a la... Perdón, no era el cuarto y al cubo acá. Era a la sexta más 0 a la sexta. Entonces 0 a la sexta más 1 a la sexta. 0 por lo que sea, mientras no se indetermine, 0. Y estas dos las calculé así, porque ya tenía las direccionales. ¿Se cachó? ¿Sí? Yo ya tenía las direccionales para cualquier vector, pero ahora lo tomo en los vectores fomes, pues en el 1, 0 y en el 0, 1. Y así me salen directamente estas derivadas. ¿Ya? Volvamos al ejercicio, porque si se fijan, todo esto era la indicación de la pregunta recién. Dice, estudie la diferenciabilidad de la función dada por esto. Sí, Camila, cuando quieres calcular derivada parcial con respecto a x, es el 1, 0, y si es con respecto a y, es con el 0, 1. ¿Ya? Si fueran tres variables, con x en el 1, 0, 0, con el y sería 0, 1, 0, y con el z sería 0, 0, 1. ¿Se cacha? Depende de la cantidad de variables, pero en el fondo siempre vais tomando los vectores fome en cada coordenada. Tienen un nombre más elegante, son los vectores canónicos, pero son fome. Y por eso sigo llamándoles así.
Rápidamente, ¿qué me dicen de, porque aquí dice estudie la diferenciabilidad de la función y nos dicen en qué lado, así que lo tenemos que hacer en todos lados. ¿Qué me dicen de esto que yo estoy destacando en verde? ¿Es diferenciable sí o no? Rápido, respuesta de una línea. ¿Sí o no y por qué? Perfecto, Hernando, ¿es diferenciable y por qué? ¿Quién ayuda a Hernando si es que quiere ayudarlo a escribir la respuesta? Es por el argumento que teníamos delante, ¿cierto? Álgebra y composición de funciones diferenciales. Correcto, Diego, muy bien. Si se fijan, todo eso funciona bien, salvo en el 0,0, y por eso el 0,0 está tratado aparte. ¿Ya? Para cachar qué es lo que pasa en 0,0, uno ocupa este teoremita que tenemos aquí en azul, que dice, si yo tengo una función que es diferenciable en un punto, entonces su derivada direccional en cualquier dirección va a ser pescar el gradiente y calcular producto punto con el u, b. ¿Ya? Entonces, aquí uno dice, vamos a anotar por acá. Me queda un minuto, pero alcanzo. Si f es diferenciable, cumple que, vamos a anotar aquí en mayúscula, para toda dirección pasa que la derivada direccional en el punto 0,0, si f es diferenciable en 0,0, se me olvidó poner esa cosa de nuevo, según la dirección u, b, tiene que ser igual siempre, siempre, siempre al producto punto entre el gradiente de la función en 0,0, producto punto el vector v. ¿Ya? Y vamos viendo. Este compadre de acá lo calculamos ahí arriba. ¿Se acuerdan? Era u a la cuarta, b al cubo, todo eso dividido por u a la sexta más b a la sexta. Y esto de acá lo calculamos recién porque el gradiente de f en 0,0, ¿cuánto vale? ¿Qué es lo que era el gradiente? El gradiente era el traspuesto de la derivada. Del jacobiano, perdón. ¿Y cuánto vale el jacobiano de esta función en 0,0? ¿Cuáles son los valores que uno guarda? ¿Quién me lo escribe por el chat o prende el micrófono? Yo tengo paciencia, ¿eh? No se preocupen. 0 y 0, muy bien, Camila. Entonces, este es el vector que vale 0 en la coordenada x y 0 en la coordenada y, y estoy haciéndole producto punto con el vector u, b. ¿Cuánto me da esto? Esta multiplicación ni siquiera hay que sacarla. ¿Cuánto vale? ¿Hacia el ojo? 0. Muy bien, Pablo. Entonces, fíjense, si la función fuera derivable, tendría que pasar que para cualquier par de puntos u, b en R2, o para cualquier dirección, tendría que pasar que u a la cuarta por b al cubo partido por u a la sexta más b a la sexta tendría que dar 0. ¿Qué opinan de esto ustedes? ¿Esto es verdad o es mentira? ¿Cualquier par coordenado me cumple esto o no? ¿Conocen alguno que no dé? ¿Todos lo cumplen? ¿Estás seguro, Hernando? ¿Qué pasa si yo les digo, probemos con el 0,0 la cumple? Estoy de acuerdo. Pero miren, fíjense, espérate, de nuevo. El teorema me dice que si la función fuera diferenciable, esto tendría que ocurrir siempre. Esto de acá. Y José dio en el clavo. Si yo tomo la dirección 1,1, entonces 1 a la cuarta por 1 al cubo partido por 1 a la sexta más 1 a la sexta es 1 a la cuarta por 1 al cubo, es 1 a la séptima, que es 1. Partido por 1 más 1 es 2. Y hasta donde yo sé, el 1 medio y el 0 son distintos. Entonces, fíjense lo que pasó. Si la función fuera diferenciable, entonces, sí, Joel, estamos mirando, por eso está el 0,0 aquí. Porque estoy calculando la derivada de f en el punto 0,0, pero en una dirección cualquiera. Lo que yo estoy cambiando es la dirección, no el punto. ¿Ya? Entonces yo tomé una dirección que era distinta a los ejes coordenados. Tomé el 1,1 en vez del 0,1 o el 1,0. Y si se fijan,
me da una derivada direccional que no es 0 siempre. Entonces llegué a una contradicción. ¿Qué es lo que decía mi hipótesis? Si la función es diferenciable, entonces esta ecuación en arcoíris tiene que ocurrir siempre. Pero ya encontramos un punto donde no ocurre. Entonces, como esto no ocurre, por contrarrecíproca, la función no es diferenciable en 0. ¿Sí? Entonces uno termina concluyendo, por lo tanto, f no es diferenciable en 0, 0. Porque no cumple la ecuación anterior. Porque no cumple lo anterior para toda dirección. ¿Sí? Y así se ocupa esta formulita. Entonces, fíjense la pega que nos salvamos, porque para probar que algo no era diferenciable teníamos que tomar ese límite monstruoso y probar que no existía. Más encima, se nos tenían que ocurrir varios caminos y qué sé yo. En cambio, con esta receta nueva, lo que uno hace es que calcula la derivada direccional, con eso calcula el gradiente, hace gradiente punto la dirección cualquiera y compara a los dos compadres. Si siempre son iguales, puedo estar tranquilo, pero si encuentro uno donde sean distintos, chao, la función no es diferenciable. ¿Ya? Por eso sirve como un criterio adicional de no diferenciabilidad. ¿Ya? Sí, pues Arnaldo, y eso es precisamente lo que pasa. Si yo calculo el producto punto acá del 0, 0 con el 1, 2, como bien dices tú, me da 0. Pero acá me da un medio. Y el 1 medio y el 0 no son iguales. Entonces, como no son iguales, entonces la función no es diferenciable. ¿Cachai? Si te dan iguales siempre, eso pasa porque la función es diferenciable. Pero si te dan distintos, con que encontré uno que te den distinto, entonces chao. La diferenciabilidad se rompió y por eso la función ya no cumple. ¿Se cacha la idea? Ahora sí. Prefiero subirle un par de ejercicios más de esto para que quede un poquito más claro, porque esto seguro que es evaluable en el taller del jueves, ¿ya? Más que seguro que los vamos a hacer calcular alguna derivada direccional, ¿ya? Entonces sí que prefiero subirles un par escritos más bonitos que esto que acabamos de hacer, pero la idea es siempre esa. Si esa igualdad, entonces, el producto punto debería dar la misma función que le exactamente juegue. Debería dar exactamente lo mismo que al otro lado. ¿Sí? Tomás, sí, eso es una pregunta que de hecho creo que me hiciste ahí arriba y que no alcancé a responder. Voy a preparar una guía, no hay problema, la puedo subir hoy día para que para que tengan tiempo martes y miércoles de revisar. ¿Ya? No hay inconveniente. ¿Sí? En fin, hoy día nos pasamos 6 minutos, así que voy a dejar de compartir. ¿Ya? Pero eso sería, lamento haberme pasado estos 6 minutitos, pero valía la pena que miráramos ese ejercicio en completo, ¿ya? Si no hay ninguna duda más, ¿estamos listos? Nos vemos el jueves, que nos toca el taller del trabajo dirigido, ¿ya? Este jueves sí voy a estar. ¿Estamos entonces? Nos vemos, que estén muy bien. Ánimo, hasta la última semanita ya viene un descanso. Cuídense, estamos al habla.